Algo interesante que mencionó Paco la siguiente semana, lo tengo aquí escrito. Él dijo: tu madurez personal afectará la madurez congregacional. Y precisamente para hablar sobre madurez, quiero empezar un poquito hablando sobre lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia a través de todos estos tiempos. ¿Cuántos saben la historia sobre los protestantes, Martín Lutero? ¿Sí? ¿Alguien recuerda la fecha? 1503, ¿sí? 1503, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Ok, empezó la iglesia protestante a partir de Martín Lutero, en donde hay una separación de la iglesia católica. Él en sus 7 tesis respaldó la idea que venía en la palabra acerca de la justificación por la sola fe, en donde dijo: solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y a partir de ahí comienza todo un destapar y toda una revelación desde 1500 hasta el 2026 en el que estamos, acerca de lo que Dios ha venido destapando y revelando a su iglesia. Busqué un poquito de historia, pero es importante que entendamos que todo lo que Dios hizo desde la iglesia protestante no es a lo que actualmente estamos acostumbrados, sino ha venido teniendo una revelación. Todo comenzó con los luteranos aproximadamente en 1517, pues a partir de Martín Lutero. Luego vienen los reformadores y los calvinistas, 1520, 1530 en Suiza. Luego los anabaptistas, en donde fue una reforma radical en ese tiempo, en donde ellos rechazaron el bautismo infantil y entonces enfatizaron la iglesia de creyentes y la separación de la iglesia con el Estado. Luego vienen los anglicanos en 1534. Luego podemos hablar de otro tipo de grupos que empezaron a surgir, como los bautistas, los presbiterianos, los cuáqueros, los metodistas. Y después viene una expansión misionera en todo el mundo acerca de los adventistas, el Ejército de Salvación, Movimiento de Santidad. ¿Alguien ha escuchado sobre estos movimientos? ¿Sí? Ya más para acá, en el siglo XX, es decir, estamos hablando del 1900, vienen los pentecostales a principios del siglo XX, iniciados por el famoso avivamiento en la calle Azusa. Luego vienen los evangélicos o los neopentecostales, y actualmente, en la década en la que estamos viviendo ahorita, somos una iglesia cristiana en donde ha tomado toda la revelación y todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia para ser lo que actualmente somos. Cuando tú te acercaste a una iglesia cristiana, es muy probable que alguien te haya dicho: tienes que recibir a Cristo en tu corazón. ¿A alguien le pasó? Y no se nos hizo raro, porque está fundamentado y decimos: es a partir de donde dice que lo declares con tu boca. Probablemente cuando empezaste en tu caminar con Cristo, alguien te dijo: es que tienes que bautizarte. ¿Sí? ¿A quiénes les pasó? ¿Sí? ¿Sí? Probablemente después alguien te habló sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Es que mira, aquí en la palabra dice que el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿Sí? Y después los dones, los ministerios y todo lo que conlleva aquí en la palabra acerca de lo que es la iglesia, ¿no? La santidad, el negarte a ti mismo, la revelación, el seguir a Cristo, tener una vida cristocéntrica. Todo eso actualmente no nos parece raro, pero hace muchos años y hace muchas décadas sí fue algo extraño. De hecho, déjenme les comparto una anécdota personal. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba estudiando mi posgrado, de ir a una ciudad en Francia. Estuve ahí un par de meses en esa ciudad, y pues no era como ahorita que ya buscabas en tu celular y era muy fácil encontrar. Entonces yo busqué en internet una iglesia cristiana. Cuando encontré una iglesia cristiana y encontré la dirección, dije: mira, está en el centro. Dije: qué padre. Entonces ya agarré el transporte, lo tomé, me bajé, y yo estaba buscando un local, estaba buscando algo, ¿no? Cuando lo que vi fue algo muy parecido a la iglesia de San Miguel de Allende, la que está en el centro, así toda gótica y así. Y yo dije: ay, caray, ¿qué es esto, no? Pero sí, era la dirección. Cuando yo entré a esta iglesia, no había santos,
no había imágenes, no era una iglesia católica, pero parecía una iglesia católica. Salió una mujer, se puso una peluca blanca, se puso así como tipo juez, los jueces que vemos en la tele. Todos agarraron su himnario, en francés obviamente, sus velitas y empezaron a cantar en el himnario, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto, no? Entonces, después investigando, pues me di cuenta que sí era una iglesia cristiana, era una iglesia protestante, no era una iglesia católica, pero era una de las primeras iglesias en las que empezó a tener revelación. No sé si era anglicana, calvinista, no sé en realidad qué era, que parecía una iglesia católica, pero no era una iglesia católica. ¿A qué voy con esto? A que a través de los años Dios ha venido trayendo revelación. Primero reveló el bautismo, la importancia de la santidad, la importancia de recibir a Cristo, la importancia de tal cosa, los dones, el Espíritu Santo, las manifestaciones, cosas que actualmente no se nos hacen extrañas. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Para las iglesias normales esto ya es normal. Y si recuerdan un poquito lo que sucedió en la época de los 90s, de los 80s, es que Dios empezó a destapar a los grandes evangelistas, grandes pastores, grandes apóstoles. Recordamos una mujer que, ¿cómo se llamaba? Natalie Gutman, que tenía un vestido y tenía sus mangas y evangelizaba. Grandes evangelistas, principalmente en Estados Unidos o en Argentina, en otras partes del mundo, en Europa también hubo algunos grandes pastores, grandes maestros, grandes movimientos, incluso grandes iglesias, grandes marcas. Y Dios lo hizo, ahora lo entendemos, con una sola razón, con el objetivo de que en nuestra humanidad pudiéramos entender lo que dice la palabra acerca del ministerio quíntuple y acerca de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, que es que aunque ya muchos de los grandes marcas, grandes movimientos, grandes evangelistas ya han ido menguando o han ido desapareciendo, lo que ha ido creciendo es Cristo, y ahora hacemos grande a Cristo a través de la iglesia. ¿Sí me di a entender? Es decir, dejamos de promover la marca, dejamos de promover a la persona, dejamos de promover la fama, el nombramiento, el reconocimiento, los números, y ahorita la iglesia está enfocada en las almas y en levantar a Cristo como el grande. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es importante que en estos tiempos donde Dios está levantando el ministerio quíntuple en las iglesias, porque no es que de repente a nosotros se nos ocurrió o nos pusimos en un éxtasis y lo sentimos del Espíritu Santo. Hay otras partes del mundo en donde, aislados de comunicación, también se está predicando acerca del ministerio quíntuple en una iglesia local. Dios quiere que tengamos esa revelación, pero algo importante que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia es tratar el carácter. Dile al hermano que tienes a tu lado, ¿cómo es tu carácter? Y si puedes, vete poniendo el casco de una vez. Hablando un poquito sobre la historia, quiero hablar sobre el carácter, porque la importancia del carácter es mucha, ya que el carácter es lo que sostiene el ministerio o lo que sostiene los dones. El carácter es una de las claves de éxito para una vida cristiana. Una es el carácter y la otra es el poder. Yo creo que así como yo, tal vez ustedes han conocido personas que en lo natural tienen grandes talentos. No sé, tal vez son muy buenos artistas, tal vez son líderes natos, tal vez cantan hermoso, tal vez son genios intelectuales, pero a veces tienen muy poco carácter o un mal carácter. En un contexto cristiano, es probable que también hayas conocido pues algún hermano, alguna hermana en la fe, que el Espíritu Santo le haya otorgado grandes dones, un gran ministerio, una unción especial para realizar una tarea dentro de la iglesia, con poder, sanidades, profecías, milagro, incluso desarrollando un ministerio dentro de la iglesia,
pero muchas veces es evidente la falta de carácter en su vida. Pueden ser personas iracundas, personas chismosas, personas que maltratan a las personas, personas que no aceptan corrección, personas que no son enseñables, que son ensimismados, es decir, que el evangelio tiene que girar alrededor de sí mismo. No hay sometimiento, hay orgullo, y muchas veces el don o el ministerio tapa esa falta de carácter. Paco lo mencionó la semana pasada, o más o menos algo así. Imagínate que trajéramos a la iglesia a alguien. Hoy nadie nos visita por primera vez, ¿verdad? Dijeron que no. Ok. Imagínate que trajéramos a la iglesia a alguien que nos visita por primera vez. Y qué bonita la unción de Nef y de América y de Jera y de todos los que estuvieron aquí en la alabanza. Qué bonita esa unción. Y se sintió la presencia, y estamos todos en la presencia. Pero no le presentes a tal hermanito porque no, ni se te ocurra decirle de tal hermanita porque, híjole, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces, muchas veces, aunque está la presencia, o aunque una persona tiene los dones del Espíritu Santo, si no se tiene un buen carácter, entonces eso puede echar a perder todo lo demás. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que somos internamente. El carácter es lo que pensamos y hacemos cuando estamos solos. Además, es la manera de reaccionar cuando estamos bajo presión, tanto en público como en privado. La actitud que tenemos cuando nos maldicen o cuando nos critican. Es la suma de las características positivas y negativas que salen a la superficie en tu diario caminar. El verdadero carácter de una persona se revela cuando las circunstancias de las personas y los problemas traen presión a su vida. Por ejemplo, ahora va la mía. Ahora me la vas a pagar. Por ejemplo, soltar y mandar todo a volar. No, ya no quiero nada. Huir. ¿Y ahora? ¿Dónde se fue? Tienden a pecar cuando tenemos un mal carácter o regresar a hábitos pecaminosos. Puede haber agresividad e incluso puede haber miedo. Eso puede salir en un mal carácter. Ahora, no todo está perdido, porque si el carácter es modificado conforme avanzamos en nuestra relación con Cristo, entonces nuestra carne y los malos hábitos, nos dice la palabra, que van a ser modificados y vamos a entrar en un proceso de santificación. Porque yo no estoy hablando de perfección, ni estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de que todos los que estamos aquí somos seres humanos, con errores, con un mal carácter, que necesita ser modificado conforme a la estatura del varón perfecto. Y Paco lo decía la vez pasada, entre más te sometes al Espíritu Santo, más te vas a parecer ¿a quién? A Cristo. Voltea con la persona que tienes a tu lado y pregúntale, ¿qué nos da poder para vivir en victoria? Y la respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir en victoria. Voy a leer algunas ideas que tengo aquí. Dios desea un balance entre lo que es el carácter y el poder. Tenemos que ser equilibrados. No hay que darle más énfasis a los dones que al carácter, pero tampoco podemos vivir una vida sin poder. Tercera idea, lo que sostiene los dones, que es el carácter. El carácter, tu carácter, que se parece cada vez al de Cristo, es lo que va a sostener los dones que el Espíritu Santo te ha regalado. Y los dones y el ministerio son dados por el Espíritu Santo y por Jesucristo. No podemos escoger, mientras que el carácter te toca a ti, porque es desarrollado mediante tu relación con el Espíritu Santo. Porque el carácter, el fruto del Espíritu Santo que nos habla la Biblia, es parte de la modificación de nuestro carácter, para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Ya, pueden quitarse el casco porque ya voy a hablar de Jesucristo. Si nuestro objetivo en nuestro carácter es parecernos cada vez más a Cristo,
Entonces quiero mencionar un poquito por qué Cristo es nuestro modelo. Su poder. Jesús fue un hombre, y todos lo sabemos, que vivió conforme al poder del Espíritu Santo, y no solamente lo vivió, sino que lo manifestó. Vemos a Jesús, por ejemplo, que daba palabra de conocimiento, que daba palabra de ciencia, que hacía sanidades, que evangelizaba, los llevaba a la salvación, incluso hacía milagros como la multiplicación de los panes o de los peces. Entonces Jesús evidentemente había poder a través de su vida, eso es innegable y está escrito en la palabra. Pero ¿qué podemos hablar del carácter de Jesús? Si nosotros vemos a Jesús como Dios, que es Dios, y podemos decir que las pruebas que Él pasó o las tentaciones que Él pasó, las pasó como Dios, entonces no tendría chiste, no tendría caso. Pero nosotros sabemos mediante la Escritura que dice que Jesús fue hecho hombre. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, fue tentado por Satanás, leemos ahí en la palabra que Él primero fue bautizado y que luego el Espíritu Santo lo empujó al desierto, donde había fieras. Imagínate ser empujado al desierto por el mismo Espíritu Santo. ¿No se supone que somos del mismo equipo? Y cuando Jesucristo fue empujado al desierto, dice que Satanás vino y lo tentó. Ahora, la pregunta es, ¿qué tentó? ¿Su poder o su carácter? A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿qué tentó? ¿Su poder o su carácter? En Jesús fue probado su carácter. Para sobrevivir en el desierto con esas condiciones climatológicas, para vencer al diablo con todas las tentaciones, Jesús tuvo que vencer primero su carne. Tuvo que vencer o someter sus emociones y sus sentimientos al Espíritu Santo. Y cuando dice que tenía hambre y Satanás lo vino a tentar, Jesús necesitó una relación tan fuerte con el Espíritu Santo que no fue su poder lo que fue tentado, fue su carácter. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Antes de pasar al ministerio quíntuple. Número 1, no podemos estudiar los dones y no podemos estudiar los ministerios. Incluso no deberíamos practicarlos si primero no nos damos a la tarea de ver cómo está nuestro carácter. Como iglesia, muchas veces damos sentires de parte de Dios respaldados por un don. Fíjense muy bien para los que tienen un don de profecía. Muchas veces damos un sentir o una palabra profética que viene de parte de Dios sin preguntarnos si ésta edifica, anima o consuela, como nos dice la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Se necesita carácter para poder dar una palabra que viene de parte de Dios que nos lleve al hermano a animar, a consolar o a edificar. Muchas veces como iglesia, si nuestro sentir de parte de Dios es juzgado como dice que tiene que ser juzgado conforme a la palabra, nos genera ofensa, cuando no debería de generarnos ofensa, porque es algo bíblico que viene aquí, porque nosotros somos un filtro y somos humanos. Y nuestro carácter es el filtro. Dios habla, nosotros lo interpretamos y lo decimos, pero mientras pasa por este filtro, 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 la palabra puede llegar un poco distinta a lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué otra cosa? Cuando un pastor, un líder o un hermano cae en pecado, no fue el pecado, es el carácter no tratado. Cuando un hermano peca, no es falta de discipulado, es falta de carácter.
Y cuando sale a la luz una idea religiosa, un desacuerdo doctrinal, visto desde una perspectiva personal, no es adoctrinamiento o solo religiosidad, es el carácter. Entonces el carácter, la falta de carácter, o más bien un carácter que no ha sido modificado conforme a la estatura del varón perfecto, puede traer problemas si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos trate y no estamos dando el fruto del Espíritu Santo. A ver, voltea con el hermano que tienes al lado y regálale una sonrisa, porque te quedaste muy serio. Ahora, si ya hablamos del carácter, si ya dijimos que el objetivo es que nuestro carácter se parezca o sea el del varón perfecto, llegar a esa estatura de Cristo, entonces es una chambota, es una chamba tremenda. Yo hace rato estaba ahí hincado y dije: Señor, estoy echando a perder a mis hijos. Dije, o sea, todos los traumas que yo les estoy generando a esos chiquitos que tú me has dado como mayordomo, o sea, porque pensé en que ya fallé en esto, ya fallé en lo otro, ya les dije esto, ya les dije lo otro. Dije, soy tan imperfecto y me falta tanto para ser modificado en mi carácter. Señor, ayúdame, por favor. Hace rato, o sea, en vez de estar orando por la prédica o algo así, de repente el Espíritu Santo vino y me dijo: ¿y qué estás haciendo con tus hijos? Dije: les estoy traumando. Cuando un carácter no está modificado conforme al carácter de Cristo, no solamente te afectas a ti mismo, afectas a las generaciones y afectas a toda una congregación. Por eso es importante tener el carácter o buscar el carácter de Cristo. Ahora, cuando hablamos de los 5 ministerios, voy a leer lo que puse aquí. Cuando la Biblia nos habla de los 5 ministerios desarrollados, lo hace con el énfasis de así poder llegar a la madurez de Cristo. Ese es el propósito. Cuando leemos Efesios 4 y nos habla ahí sobre el ministerio quíntuple, dice: para que lleguen a una madurez conforme a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Cuando hablamos no solo de una madurez individual, sino hablamos de una madurez congregacional, estamos hablando de que Dios quiere llevar a las iglesias, no a esta iglesia, no a algunas iglesias, sino estamos hablando de la iglesia cristiana global. Dios quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y eso es en una parte mediante la madurez personal, pero también mediante la madurez en el ministerio quíntuple. Una iglesia madura es aquella donde se desarrollan estos 5 ministerios. Justo en esta semana, ahí está David, nos platicaba en el grupo que él, cuando era más joven, por cierto, tiene más de 24 y es soltero también, pero cuando estaba más joven, él iba a una iglesia con sus papás en donde se desarrollaban estos 5 ministerios. Había apóstoles, había profetas, había maestros, había evangelistas y había pastores. Y era una iglesia que empezó en el 1950, David. Inició la iglesia en 1950. 1992. Una iglesia que para los viejitos dices: 1990, fue apenas ayer, ¿no? Pero no. O sea, ya fue hace un tiempecito, ya casi, 40 años, ¿no? Entonces, en 1992 inicia esta iglesia y empieza a tener una gracia en madurez, que Dios empieza a levantar un ministerio quíntuple. Ahora, en otras iglesias yo también he sabido que están buscando o están sintiendo de parte de Dios el llevar a la iglesia a una madurez hacia un ministerio quíntuple de manera local, de manera congregacional y obviamente de manera global. Fíjate algunas ideas. Si estos hombres y mujeres desarrollan el carácter de Cristo en sus vidas, existirá una buena ejecución de estos ministerios. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si estos hombres y mujeres no desarrollan el carácter de Cristo en sus vidas, no existirá
una buena ejecución de estos ministerios. ¿Por qué? Porque es probable que en el mal carácter, que no está conforme al de Cristo, vamos a querer fama, vamos a querer reconocimiento, vamos a querer tener control, vamos a tener pecados no tratados que no vamos a permitir que el Espíritu Santo trate, y por lo tanto no va a haber una buena ejecución de estos ministerios. Quiero leer unos ejemplos de una mala ejecución de los ministerios en la iglesia. ¿Qué es una mala ejecución? Y todo esto lo vamos a ver ahorita, que adentremos un poco más. La cobertura de un solo apóstol, o un solo pastor, o un solo hombre en la cima de una pirámide, colocando todo lo que involucra la iglesia sobre los hombros de este hombre o de esta mujer, en vez de sobre Cristo. Imagínate el peso. Si ahorita, que ahorita Paco y Erika son los pastores y que ellos no están, ellos saben que es Cristo, ¿no? El rey, el dueño, el señor de esta iglesia, pero pasaron cositas que se siente el peso de manera espiritual. Imagínate cargar con el peso sobre tus hombros de la vida de cientos o de miles de personas sobre ti, que eres un simple mortal. Entonces ha habido una mala ejecución de los ministerios, y lo vamos a ver ahorita conforme a la palabra, porque en ninguna parte dice que tiene que ser sobre un solo hombre, porque no hay cuarta persona de la Trinidad. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y es el Señor el que le da la cobertura a la iglesia. A veces, si hay un mal carácter, puede ser el mismo hombre el que tome el control por voluntad propia. ¿Qué es otra mala ejecución? Algún otro ejemplo es lo que llamamos hoy superpastores, superapóstoles o cualquier ministerio malinterpretado en la Biblia. Una mala ejecución es cuando los créditos no son para el Señor, sino para una persona, un movimiento o una marca o una red. Y otra mala ejecución es cuando un ministerio profético, apostólico o pastoral es tomado como un estatus espiritual mayor a todos los demás hermanos, porque son los elegidos, y entonces se demanda adoración y veneración a las personas, y a veces las mismas personas que están en esa posición lo promueven, generando así lo que se llama la palabra nicolaísmo, que es una pirámide en donde se coloca al hombre por encima de todos los demás. Fíjense cómo hace rato empecé hablando de los grandes. El objetivo de que Dios levantara grandes no fue que se colocaran grandes por encima de Jesucristo, sino el objetivo fue que la iglesia se fuera acostumbrando a que hay ministerios quíntuples que pueden surgir en la iglesia. Quiero que me permitan leer esta porción de un libro. Es un libro que se llama Cultura de Honor, y me gustaría leerlo porque vamos a poder entender un poquito cuál es el desarrollo de este ministerio quíntuple. Dice: creo que la mejor manera de presentar los atributos de las unciones quíntuples es describiendo lo que podría ocurrir si todas llegasen a la escena donde ha habido un accidente de tráfico. Imagínate la escena, un accidente de tráfico. ¿Quién ha estado en un accidente de tráfico? Se pone gacho, ¿no? Las emociones, los sentimientos, todo lo que sucede ahí, ¿no? El pastor es el primero en salir del coche. Se pone manos a la obra para valorar la situación y empieza a evaluar y clasificar a los heridos para aplicar los primeros auxilios a quien lo necesite. Reúne mantas, chaquetas, agua y cualquier otra cosa que pueda encontrar para ponerles más cómodos. Supervisa la situación para ver si hay algo que esté amenazando la seguridad de los que están recibiendo ayuda y de los que se han visto atraídos a la escena del accidente. Habla con cada persona para interesarse por su nombre, estado civil, si tiene hijos o no.
Reúne todo tipo de información vital y a las personas que habría que contactar para poder ayudar al equipo que llegue de emergencias. Trae calma a la situación y cada persona se siente genuinamente cuidada y en conexión con el pastor. Se pregunta si debería haber sido doctor. Eso es lo que hace un pastor. Misma escena del accidente. El maestro es el próximo en entrar en escena. Estudia la situación para poder dilucidar quién causó el accidente. Retrocede. Estudia las marcas de frenado y la distancia que había entre los coches antes y después del impacto, estimando la velocidad aproximada de cada coche en el momento del choque, recurriendo a su gran conocimiento del manual de tráfico y las leyes que lo controlan. Desarrolla una teoría sobre quién tuvo la culpa. Su conclusión es que, en general, los conductores necesitan más instrucción y que saldrían muy beneficiados si tuvieran que asistir a más clases obligatorias estudiando de manera continua. Solamente hemos hablado de dos, misma situación. Un pastor, las personas, en qué te ayudo, cómo te llamas, me intereso, me aprendo tu nombre, estoy ahí. Mucho amor, un pastor. Un maestro, luego llega, ve la escena, dice en la iglesia deberíamos tomar un curso de esto, deberíamos tomar un curso de aquello, no hay mejor manera de enseñar. El maestro está pensando en enseñar, en ver las reglas, se sabe las reglas de tránsito, se sabe el manual, se sabe todo. El evangelista entra en escena y les pregunta a todos los que están tumbados a salvo y cómodamente, gracias al pastor, si murieran a causa de sus heridas, ¿saben si irían al cielo o al infierno? En ese momento se da cuenta de que hay una gran multitud de mirones que han salido de sus coches para observar lo que ocurre. Empieza a hablar a esta multitud haciéndoles la misma pregunta. No tienen garantía alguna de que lleguen a salvo a casa. ¿Saben dónde irían? La gente entregaría sus vidas al Señor en ese momento. Explica a los presentes que el mejor regalo que le puedes dar a alguien es el don de la salvación. Les enseña cómo llevar a otras personas a Cristo y ora para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Después dice, ha sido genial, y decide comprarse un aparato que capte las ondas de la radio de la policía de camino a casa para ver cuándo hay más accidentes. ¿Sí? Los evangelistas se identifican. El profeta, este me da mucha risa. El profeta sabía que esto iba a ocurrir porque lo había soñado la noche anterior. ¿Sí o no? Así son los profetas. Ya que en su sueño todos habían sobrevivido al accidente, echa fuera el espíritu de la muerte y declara con gran fe y unción que todos vivirán y que ninguno va a morir. También proclama que hay ángeles rodeando la escena del accidente y ora para que los ojos del corazón de las personas se abran para poder ver el poder en el espíritu. Después empieza a caminar entre ellos y a declarar el destino de varias de las personas. Da rienda suelta al espíritu de revelación entre los presentes. Finalmente, y de manera muy natural, empieza a preguntar quién está a cargo de la situación. Cuando descubre al que está al frente de todo, discierne si este es el líder escogido de Dios o no. O si descubre que no hay nadie al mando, señalará a alguien como líder. ¿Cuántos saben que son así los profetas? Finalmente, el apóstol ora por los heridos, invita al toque sobrenatural de sanidad de Dios a que caiga sobre ese lugar. Empieza a contar testimonios de ocasiones en las que ha presenciado otros accidentes de coche y ha sido testigo del poder de Dios manifestándose en otras situaciones. El nivel de fe de las personas empieza a crecer. Después les pregunta si pueden sentir calor en sus manos. ¿Pueden sentir calor en sus manos? Pone a los que han sentido a trabajar orando para que los demás sean sanados. Demuestra a todos los que están alrededor que el reino de los cielos está cerca. Después abre una escuela para los que ayudan en accidentes y les envía por todo el mundo haciendo milagros y señales. Y esa es una unción apostólica. ¿Por qué quise introducir de esta manera? Porque si estamos hablando del carácter, si estamos hablando de que nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo, porque si estamos hablando de que si tú tienes un buen carácter conforme al de Cristo,
y el Señor quiere traer la ejecución de sus ministerios y sus dones a la iglesia, lo más probable pues es que va a haber una buena ejecución de esos dones y esos ministerios. Pero si tú tienes un mal carácter y Dios quiere traer sus dones y ministerios, lo más probable pues es que va a haber una mala ejecución o una distorsión de lo que dice la palabra acerca de la ejecución de los dones y de los ministerios. Por eso mismo es que estamos acostumbrados, no se nos hace raro, y hay muchas cosas raras en las iglesias cristianas que suceden, que muchas veces no nos damos el tiempo de ponernos a ver si realmente están conforme a la palabra. Con esto no estoy diciendo, si la promesa del Padre es la superiglesia. No, somos una iglesia que apenas va para 3 años, estamos en pañales, no sabemos absolutamente nada, pero lo que sí tenemos en claro es que Dios está hablando no solamente a nosotros, sino de manera global, y por eso queremos ir hacia allá, para hacer lo más sano posible y para que sea una iglesia lo más madura posible conforme al carácter de Cristo. Amén. Y en esta mañana a mí me tocó hablar acerca del ministerio apostólico. Después se va a hablar sobre el ministerio de pastor, de maestro, de evangelista y de profeta. Me tocó hablar sobre este ministerio y la verdad es que es interesante porque cuando hablas acerca de este ministerio y estudias la palabra y las escrituras, te das cuenta, número uno, que Dios no quiere traer o destapar este ministerio para una sola persona, sino Dios es un Jesucristo, es un don que viene de parte de Jesucristo, lo quiere dar a su iglesia. De hecho, se van a identificar a algunos y van a decir, caray, yo hago eso, o a mí me pasa eso, o yo tengo eso. Lo que pasa es que en el contexto actual hemos subido tanto al ministerio apostólico que solamente se lo hemos entregado a una persona, a unas personas, a los elegidos o a los escogidos, por tener una mala doctrina acerca de lo que nos dice la palabra acerca del ministerio apostólico. Y no hay mejor manera de entenderlo si se van conmigo a 1 Corintios capítulo 4, que creo que es el libro que estaban leyendo la semana pasada, en donde Pablo empezaba diciendo que era una iglesia con muchos dones, que era una iglesia donde se manifestaba el poder del Espíritu Santo, y después les empezó a hablar sobre el carácter y empezó a hablarles sobre las divisiones que se estaban llevando en la iglesia, les empezó a hablar sobre las discusiones, los desacuerdos que se estaban llevando en la iglesia. Y entonces es ahí en donde vemos el énfasis que Pablo está haciendo sobre el carácter, a pesar de que era una iglesia sobrenatural o con mucho poder. 1 Corintios 4. Apóstoles de Cristo. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así, ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes
y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos un lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, cómo enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y humildad? En este capítulo, Pablo está describiendo las características de un apóstol. Interesantísimo. Porque nos cambia totalmente la perspectiva de lo que nosotros pensamos o describimos que es un apóstol. De hecho, antes de leer este capítulo, si nos hubiésemos tomado la tarea de preguntarte ¿qué es un apóstol?, es probable que muchos de nosotros hubiésemos dicho burrada y media. Porque lo estamos viendo desde una perspectiva humana, lo estamos viendo desde una perspectiva empresarial, lo estamos viendo desde una perspectiva piramidal, lo estamos viendo desde una unción escogida y elegida para ciertas personas. O es muy probable que no hubiéramos tenido ni idea, porque muy pocas veces se menciona esto en las iglesias. Pero es que es la revelación que Dios está trayendo actualmente. Los ministerios quíntuples en la iglesia. Ideas. No es un solo hombre, ni uno por cada ministerio. Es decir, no hay solo un evangelista en la iglesia, no hay un solo profeta, no hay un solo pastor, no hay un solo maestro y no hay un solo apóstol. Es un ministerio, son dones que Jesucristo ha dado a su iglesia para que se manifiesten en su iglesia y a través de su iglesia. No es un estatus espiritual mayor. En Efesios 4:11, cuando menciona primero apóstoles, no lo hace por una posición piramidal, sino lo habla por función en orden. Es como decir aquí en la iglesia, los domingos, ¿quiénes llegan primero? ¿Los de la alabanza o los anfitriones? ¿Anfitriones? Como decir, primero los anfitriones. ¡Ay, los anfitriones! ¡Ah, mira a Eli, está flotando! No, es porque si no llegan primero los anfitriones, pues no se puede llevar a cabo todo esto, ¿me explico? Entonces cuando dice primero apóstoles, ahorita vamos a ver por qué, es por la unción que Dios les ha dado a los apóstoles para ir primero, pero no por algo especial, sino por orden y por función. Porque aquí cuando leímos 1 Corintios 4, decía que son los últimos, los apóstoles. Ok, vamos a ver conforme a 1 Corintios 4 y un versículo de 1 Corintios 3, que viene en 1 Corintios 3:10, cómo es que son descritos los apóstoles en la Biblia. Número 1,
arquitecto. Dile a la persona que está a tu lado, arquitecto. Número 2, administrador fiel de los misterios de Dios. Dile al que está a tu lado, administrador fiel. Y número 3, padre espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, padre espiritual. Número 1, perito arquitecto. Primera de Corintios 3:10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Número 1, los apóstoles son los encargados de conectar y equilibrar todas las áreas, porque ellos tienen la responsabilidad de ver la obra funcionando en plenitud. Número 2, es la madurez apostólica la que busca la conexión y la coordinación de todos los ministerios, los dones y las operaciones, para que la obra sea edificada y funcione según el diseño del rey de la casa, que es Jesucristo. Número 3, un apóstol no enfatiza su propio ministerio por encima de los demás, porque eso va a debilitar la obra. Es como si el arquitecto dijera: no, pues es que yo aquí soy el arquitecto y no me importan los electricistas, no me importan los albañiles, no me importan los que vayan a poner la cocina, no me importan los del gas. Ya construimos la casa y es solamente mi diseño. E imprime su diseño y le dice: aquí está tu casa. No es un plano. La casa no es un plano, la casa se tiene que construir. Por lo tanto, el apóstol no enfatiza su propio ministerio, porque si no, eso debilita totalmente la obra. Los apóstoles buscarán la unidad y la reconciliación entre las diferentes asignaciones, llamados y visiones. Una iglesia apostólica es una iglesia unida. Es una en la que todos trabajan coordinadamente según sus dones y hacen que la obra funcione de acuerdo a los deseos de Cristo. Es decir, es que los maestros de niños están molestos porque los de la alabanza le suben mucho el volumen. Es que los de la alabanza están molestos porque los anfitriones les mueven sus micrófonos y sus guitarras. Es que los de cafetería están molestos porque se les echan a perder las cosas porque el predicador se tarda mucho predicando. Y entonces, si cada uno ve su propio interés y no lo ves de manera integral, pues obviamente va a haber desacuerdos. Y lo estoy hablando como internamente, ¿no? Pero en el momento de una obra hay cosas que van más allá. Entonces se busca una conexión. Los que tienen un ministerio apostólico son aquellos que, basados en el mismo carácter que Cristo, que provocó en una mujer samaritana, hizo que se convirtiera en evangelista, que una mujer adúltera, en adoradora con su perfume y las lágrimas y sus cabellos, un cobrador de impuestos que era un ladrón en administrador del reino, y unos simples pescadores en pescadores de hombres. Una unción apostólica es el que saca lo mejor de cada persona y lo lleva a una posición dentro del reino de Cristo. No separa, no dice tú no, tú tampoco, sino une, conecta. Por esas razones, los que tienen el oficio de apóstol son los enviados a plantar nuevas obras, y es aquí en donde existe la confusión. La madurez apostólica es una característica de Cristo que todos debemos buscar desarrollar y aplicar en nuestras dinámicas cotidianas si queremos ser como Él. Como los apóstoles son los que son enviados primero para abrir una obra, lamentablemente hemos colocado al apóstol por arriba y por encima, porque fue el primero, porque es el que se fletó, porque es el que, es que su unción, es su trabajo, es el ministerio que Dios le ha otorgado para que vaya y haga esa chamba. No merece ni más ni menos
sino más bien en igualdad a todo un cuerpo. Es una función del cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero en nuestra humanidad lo volvemos política, lo volvemos empresa, y entonces sí hay honra, obviamente, y no solamente para la persona apostólica o el pastor o el evangelista, sino entre todos. La Biblia nos habla de honra, y sí hay algo, pero no es como lo hemos manejado, y por eso ahí se crea la confusión. Algunas desviaciones en el ministerio por falta de carácter en cuanto a que los apóstoles son vistos como arquitectos: ni picho ni cacho ni dejo batear. Busca reconocimiento personal. Quiere tener un control absoluto de la obra, porque él fue el que abrió la obra, o ella fue la que abrió la obra, hasta llegar al momento de robarle al Señor el protagonismo. Amor más al dinero de la obra que al Señor de la obra, o abuso de las ovejas. Por eso hemos escuchado cosas en este sentido. ¿De qué otra manera la Biblia ve a los apóstoles? 1 Corintios 4, del 1 al 2. Los ve como administradores fieles de los misterios. ¿Se fue? No. El misterio apostólico tiene que ver con la habilidad que Dios nos da para poder conocer las profundidades del reino y compartirlos con las demás. Es decir, yo lo he hecho, y yo creo que los que hemos pasado a predicar aquí lo han hecho, y yo sé que ustedes también lo han hecho, pero no podemos abusar de papilla. Cuando todo lo que se enseña en la iglesia o todo lo que se enseña en los grupos tiene que ver con una aplicación personal, llegamos a un punto en donde el evangelio empieza a girar alrededor de la persona y no la persona alrededor de Jesucristo. Es decir, todo se trata de tus finanzas, de cómo te sientes, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu escuela, de tu trabajo, de tu futuro, de tu pasado, de tu presente, de lo que te duele, de lo que no te duele, de tu sanidad, de tus enfermedades, de tus condiciones, de tus sueños, de tus fracasos, de todo. Y entonces empezamos a hacer que el evangelio comience a girar alrededor de nosotros. Y esos no son misterios profundos de Dios. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que está incorrecto, yo lo he hecho. A veces es necesario, en una plática, en una cena de matrimonios, no se van a poner a hablar de Apocalipsis, ¿verdad? Sería como, no. O por ejemplo, ahorita que van a tener un café las chicas, no se van a poner a hablar de, no sé, la salvación o el bautismo en agua. No. Hay momentos para todo. Pero la unción apostólica tiene que ver con las habilidades de Dios para poder dar a conocer las profundidades del reino. Es un llamado a una comprensión, a madurar, a dejar de ensimismar a la iglesia en sus propios asuntos. Cuando la iglesia entra a niveles de profundidad, de misterios de Dios, comienza a tener hambre de más, y entonces dejamos de consumir papilla y empezamos a consumir alimento sólido. Los misterios del reino son cuestiones que conectan a los cristianos con los planes globales de Dios. Es decir, cuando en la iglesia, no, es que no le hables a los de las otras iglesias. No, aquí te enseñamos. No, solo puedes ver las prédicas de Paco, solo las de Paco. Empezamos a cerrar todo lo que Dios quiere hacer de manera global. Obviamente tenemos que tener criterio para escuchar y saber qué vemos, ¿no? Tenemos que tener un criterio de una madurez espiritual, pero tenemos que estar conectados de manera global con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Así como la imagen del perito arquitecto nos conecta con el diseño integral de la obra, la de administradores fieles lo hace con el plan global del reino. ¿Cuáles serían algunas desviaciones en el ministerio por falta de carácter
para que un apóstol cumpla la función de administrador de los misterios del reino? Número 1, aislar a la iglesia, creyendo que el movimiento, la iglesia, la red de iglesias a la que pertenece tiene la verdad absoluta. Y eso está complicado porque ya estamos hablando de control. Número 2, retener los misterios del Señor solo para ellos o para algunas personas que estén en un estatus espiritual mayor. Número 3, distorsionar las revelaciones del Señor por falta de entendimiento o para creer poder dar un alimento no tan sólido a los demás. Entonces lo interpreto para una aplicación personal y entonces se pierde la esencia del misterio de Dios. Y número 3, 1 Corintios 4:15. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. ¿De qué otra manera se ve el ministerio apostólico? Como padres espirituales. Voy a leer algunos aspectos. Habla de conectar generaciones y ver a la comunidad como una familia. La madurez apostólica te lleva a sacar los ojos de ti mismo y comenzar a ver a otros como hijos e hijas. Es decir, te amplía la visión. Los que tienen el oficio apostólico se convierten en padres espirituales de otros líderes, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Es un rol, es una función y es un privilegio que viene con una responsabilidad. Un padre, por lo tanto, es un proveedor, es un servidor de sus hijos. Lo sabré yo, que es papá dame agua, a mí también, papá esto, papá amárrame la agujeta, papá tengo miedo, papá está oscuro, papá. Es un servidor de sus hijos y los ama incondicionalmente. Y la verdadera gracia apostólica nos hace más cercanos a quienes nos rodean. Es decir, no se coloca la persona en un pedestal, sino se baja del pedestal para ser una comunidad o una familia. En el ministerio apostólico es el que inspira a desarrollar la madurez de darnos generosamente por el prójimo. Y un apóstol aprende a reconocer y ayuda a otros a que la iglesia reconozca solamente a Cristo. Cuando leemos en Mateo que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque todo tiene que ver con Cristo. Quiero que vayan conmigo a Mateo 16, por favor. Ya, esto es lo último. En Mateo 16, versículo 17, después de que en el versículo 16 Pedro le respondiera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Leemos todo este pasaje del 17 al 19, en donde Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque una iglesia apostólica no es una iglesia que tiene a un apóstol. Una iglesia apostólica es aquella que entiende que el ministerio apostólico que Jesucristo da a su iglesia, así como el Espíritu Santo da dones, Jesucristo da dones. Y los dones de Jesucristo son sus ministerios. Y una iglesia apostólica es aquella que entiende que puede haber una unción apostólica conforme el Espíritu Santo, conforme Jesucristo lo haya querido dar en muchos de nosotros. ¿Ustedes creen que no se necesita una unción apostólica para abrir un grupo en una parte de la ciudad? ¿Para abrir una zona en una parte de la ciudad?
y que la gente comience a llegar y que la gente comience a recibir a Cristo? ¿O no se necesita una unción apostólica incluso aquí dentro de la iglesia para organizar un ministerio y que el ministerio funcione y que empiece a funcionar y a funcionar y a funcionar y que se conecte con otros ministerios? Por supuesto que sí. ¿O no se necesita una unción apostólica junto con la de evangelista, ya sea como don o como ministerio o con la parte profética, para ir y declarar sobre las personas salvación y estar orando y estar intercediendo y estar yendo incluso en contra de cosas espirituales? Por supuesto que sí. Entonces, una iglesia apostólica no es una iglesia que pone a una persona como apóstol. Ay, mira, ya el Andrés y el Toño ya se fueron allá a abrir, ya vamos a... No, sería algo absurdo. Una iglesia apostólica es aquella que madura y entiende que muchos de nosotros tenemos una unción apostólica. ¿Por qué leí esto de Mateo 16? Porque cuando leemos ahí lo que Jesucristo le dijo, Jesucristo primero le dio identidad. Y eso me recuerda mucho cuando fue el bautismo de Jesús y dice que se abrió el cielo y que se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo amado. Le dio identidad, le dijo: tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro era el emocionalmente más inestable de todos los discípulos. No se lo dijo a su discípulo amado, no se lo dijo al más coherente, al más lógico, al más ordenado, se lo dijo a Pedro. Pedro era el emocionalmente más inestable de todos los discípulos. Ese cuate no tenía filtros. ¿Pero para qué? Para que se manifestara su gloria. Le dio identidad. Tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Después le dio un propósito. Le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Porque cuando nos entregamos a Cristo, no solamente es para salvación, sino también es para consagración, para la edificación del reino. Lo decía Paco la semana pasada, no solamente te salva para ponerte aquí en una vitrina como un trofeo y decir: Jesucristo, mira ya cuántos llevo salvados, sino te salva para ponerte a chambear en los dones y el ministerio que Dios te ha dado, para que después de que pases tu proceso, porque yo sé que todos lo hemos pasado, cuando llegas a Cristo todo se trata de ti, de tu sanidad, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, está bien, Dios quiere sanarte, pero créeme que yo no creo que Dios te quiera tener 20 años en ese mismo proceso. Y entonces Dios quiere impulsarte, quiere darte identidad y quiere darte propósito, para que después de la salvación tú seas consagrado para el servicio de la obra de Dios. Y después de eso, después de que Dios le dio identidad y le dio propósito, Dios le dio poder y victoria. Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque cuando una iglesia tiene revelación de quién es Jesucristo, porque cuando las alabanzas que cantamos tienen que ver con Jesucristo, si se dan cuenta, ninguna alabanza se trató de ti, tus emociones, cómo te sientes, cómo estás. Se trató de Jesucristo, exaltar a Jesucristo, adorar a Jesucristo, darle la gloria y la honra a Jesucristo. Porque cuando una iglesia pone a Jesucristo ahí en el centro, entonces va a ser una iglesia de poder y de victoria. Ay, para que la promesa del Padre sea un movimiento y dentro de 5 años, no, para que más personas sean salvadas. Dios quiere quitar a los grandes. Dios solamente nos quiso dar un entendimiento de que tuviéramos la revelación de que en las iglesias locales se está dando un ministerio quíntuple, pero no para que sigamos teniendo personas, ni personajes, ni marcas reconocidas por encima de lo que Dios quiere hacer en su reino. Dios quiere empoderar a la iglesia y darle victoria para ir a ganar almas para Él, para que los demás conozcan. Ya no se trata de ti, ya se trata de los demás. Y finalmente Jesús le dio autoridad. Le dijo: y a ti te daré
las llaves del reino para atar y desatar, porque Él va a equipar a su iglesia. Regresemos a Mateo 16. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a aplaudirle a sus discípulos y a decirles: wow, les he dado tanto poder, ya con eso quédense, porque con eso van a ser una marca y van a ser los superapóstoles y todos los tienen que adorar. No, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Es como, ¿qué estás diciendo, Jesús? Y si sigues leyendo, después pasó cuando Pedro le dijo, y él le dijo: aléjate de mí, Satanás, y antes le había dado identidad y poder. Y luego dice en el 24: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Porque todo se trata de Cristo. Porque la iglesia tiene que forjar carácter. Jesucristo no les dijo: wow, ya les di poder, identidad, por favor, van a ser, todo el mundo los va a reconocer. No, les dijo: ahora van a formar carácter. Y por eso quiero terminar como empecé: la importancia del carácter para la ejecución de los dones y los ministerios dentro de la iglesia. ¿Y cómo vas a adquirir ese carácter? Pasando tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Ahí en donde estás, cierra tus ojos, por favor. Quiero invitarte a orar. Señor Jesús, oramos como iglesia. No oro yo solo por esta iglesia, sino oramos como iglesia. Señor, que los objetivos del establecimiento de tu reino, de ser una iglesia madura, se cumplan en esta iglesia y en otras iglesias que también están escuchando tu voz. Señor, oramos por todas las iglesias, Dios, donde tú estás hablando de llevarlos a una madurez, porque no se trata de cantidad, sino se trata de lo que las iglesias obedecen a ti, que eres el Rey. Porque no se trata de marca, porque no se trata de una persona. Una persona no puede cargar con todo el peso, porque es tu iglesia. Porque no se trata de cobertura de hombre, se trata de la cobertura del reino, porque tú respaldas. Señor, porque tú quieres llevar a la iglesia que entienda que muchos de los que son parte de tu iglesia tienen una unción de un ministerio apostólico, Señor. Lo que se está haciendo en zona norte, lo que se hizo y se está haciendo en los ministerios en la iglesia, en el ministerio de niños, lo que se está haciendo en la alabanza, lo que estás haciendo al enviar hermanos para ir a abrir iglesia en otro lugar.
Señor, te damos gracias por eso, pero sobre todo queremos orar ahorita, porque ni siquiera podemos engañarnos a nosotros mismos, mucho menos te podemos engañar a ti sobre nuestro carácter, que no hemos permitido ni dejado que se ha conformado como tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo sé que la manera en la que yo veo no es la manera en la que se tiene que ver. La manera en la que yo entiendo no es la manera en la que se tiene que entender, ni la que siento, ni la que pienso. Porque yo no lo puedo saber todo. Porque yo no puedo estar correcto en todo. Porque yo no puedo tener la razón de todo. Señor, que mis hermanos que luchan con ese mal hábito de querer tener la razón de todo, háblales hoy. ¿Cómo podrían tener la razón de todo y en todo si tú eres el Rey de Señores? Señor, los que estamos batallando con tener una perspectiva personal de las cosas, de que todo gira alrededor de mí, conforme a mi escuela, conforme a mi trabajo, conforme a mi matrimonio, conforme, Señor, que podamos despojarnos y poder ver la necesidad que existe, Señor, de llevar tu evangelio a los demás. Señor, los que estamos batallando con pecados, Dios, por esa falla en nuestro carácter, ayúdanos. Llévanos a someternos a ti totalmente. Dice la palabra que todos los pecados que se cometen quedan fuera del cuerpo, pero los que se cometen en el cuerpo, con el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esos pecados son graves. Señor, llévanos a entender la palabra sin tomar ofensa por lo que tú estás diciendo en ella. Señor, que a pesar, Dios, de lo que esté sucediendo entre hermanos o fuera de la iglesia, Señor, podamos tener la actitud de Cristo. Señor, llévanos como una iglesia con carácter. Preferimos ser una iglesia con carácter que una iglesia con los ministerios quíntuples. Preferimos ser una iglesia con carácter que muestre la bondad, el amor, la integridad, que una iglesia con profecía o con muchos dones, con hablar en lenguas, con sanar enfermos. ¿De qué nos sirve eso, Dios? Preferimos ser tratados en carácter, Dios, para que cuando más personas lleguen a querer conocerte en esta iglesia, Señor, podamos ser una iglesia de amor, una iglesia de calidez, porque hay tantas fallas en nosotros, Señor, lo reconocemos. Hace rato, Dios, la instrucción fue: saluda a un hermano y te quedas en tu lugar. ¿Por qué? Algo tan simple. Señor, preferimos ser una iglesia con carácter antes que una iglesia con poder. Y que tú nos trates el tiempo que nos tengas que tratar. Y que avancemos conforme lo que tú quieras que tengamos que avanzar. Y yo te voy a pedir algo, hermano: ríndete. Ríndete. Deja el enojo. Deja la lógica. Deja la razón. Deja el orgullo. Deja la soberbia.
déjalo fresa, deja la miserabilidad, deja el sentimiento y ríndete. Señor, yo no quiero ser como yo quiero ser como tú. Y en ti no hay ninguna de estas cosas. Oro, Señor, por esta iglesia, Dios, porque sé que esta iglesia, la promesa del Padre, Dios, va a ser una iglesia de ministerios quíntuples, con todos sus miembros maduros en Cristo. Oro, Señor, para que sea una iglesia apostólica, Señor, con miembros del cuerpo enviados a abrir nuevas obras. Oro, Señor, porque esta iglesia, Señor, va a ser una iglesia con pastores que se van a preocupar tanto por las ovejas. Va a ser una iglesia, Señor, con maestros y profetas que van a nutrir al cuerpo, y con evangelistas, Señor, que estarán dispuestos a dar su vida, Señor, para compartir el evangelio. Y oro, Señor, porque sé que esta iglesia, Dios, va a ser una iglesia que va a pasar esta prueba, Señor, y que va a ser forjada conforme al carácter tuyo, el de Cristo. Y te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú estás en el centro, Señor, porque eres tú el único que merece nuestra adoración. Eres el Rey, eres el dueño de esta obra, eres el pastor, eres el maestro, eres el profeta, eres el apóstol, eres el evangelista, eres el que tiene los dones. Eres tú, Jesucristo, el dueño de tu iglesia, el Rey de tus hijos, el papá de nosotros.